Le entregué a mi madrastra el obsequio perfecto para el Día de la Madre, y luego observé su rostro mientras comprendía lo que realmente significaba. Cuando mi padre se casó con Cassandra, yo tenía 11 años, mamá había estado ausente durante 13 meses, melanoma que se extendió más rápido de lo que nadie anticipaba. Un día se quejaba de un dolor de cabeza y 82 días después yo estaba de pie junto a su tumba, con un vestido negro que aún tenía las etiquetas puestas. Papá esperó exactamente un año antes de llevar a Cassandra a casa. Ella trabajaba en su firma de inversiones, en el área de relaciones con clientes, tenía dientes perfectos, cabello rubio que jamás se movía, ese tipo de mujer que usaba tacones en barbacoas ajenas. Ella me hace feliz de nuevo, explicó papá, con una voz suave pero firme. Necesito que lo intentes, Emily, así que lo intenté. Ayudé a Cassandra a mudarse, cargando cajas llenas de zapatos de diseñador hacia el armario donde solía estar la ropa de jardinería de mamá. Asentí con cortesía cuando ella reorganizó nuestros muebles, reemplazando las fotos familiares por arte abstracto que según ella abría el espacio. Incluso sonreí cuando transformó el huerto de mamá en un patio de meditación, porque cultivar nuestros propios alimentos es demasiado provinciano. Durante 3 años desempeñé el papel de hijastra agradecida. Asistí a sus eventos corporativos, usando vestidos que ella me compraba. Toleré a sus amigas que susurraban lo madura que era para tener 14 años. Mantuve mi duelo escondido detrás de calificaciones perfectas y sonrisas falsas. Papá no notó cuando dejé de reír, demasiado ocupado con el calendario social de Cassandra y los nuevos clientes que ella traía, demasiado distraído por sus retiros de pareja y membresías en clubes de vino. Mientras tanto dormía con el suéter de mamá debajo de mi almohada hasta que dejó de oler a ella. Cassandra hizo sus intentos a su manera, me compraba regalos costosos de cumpleaños, siempre cosas que a ella le habrían gustado, organizó cenas elaboradas y me presentaba como nuestra hija ante personas importantes que nunca recordaban mi nombre. Incluso abrió un fondo universitario para mí, asegurándose de que todos supieran de su generosidad. Pero cuando tuve mi primer periodo, fue Google quien me enseñó qué hacer. Cuando tuve pesadillas por la muerte de mamá, fue el perro de la familia quien me consoló. El punto de quiebre llegó durante mi segundo año. Me eligieron como protagonista en la obra de teatro escolar, lo primero que me entusiasmaba desde que mamá falleció. La noche del estreno coincidía con la gala benéfica de Cassandra. Obviamente, tendrás que saltarte la actuación, dijo ella sin despegar la mirada del teléfono. Los Richardson traerán a su hijo, él está en Princeton, conexiones. Emily comenzó a decir papá en tono de objeción, pero se detuvo cuando Cassandra puso su mano sobre su brazo. Es solo una obra escolar, dijo finalmente. Habrá otras. Fui a mi habitación, y saqué la caja de joyería antigua que mamá me había dejado. Dentro estaba su anillo de bodas, un mechón de mi cabello de bebé, y un diario que nunca había abierto, demasiado asustada de enfrentar sus pensamientos finales. Esa noche, entre lágrimas, lo leí de principio a fin. La mayor parte era lo esperable, sus esperanzas para mi futuro, recuerdos que valoraba, consejos que no podría dar en persona. Pero la última entrada, fechada 2 semanas antes de su muerte, era diferente. Si estás leyendo esto, Emily, necesito que sepas sobre la caja de seguridad. La llave está pegada dentro de esta tapa. Lo que encuentres allí lo cambiará todo. Lo siento mucho. La llave era pequeña y plateada, con el nombre del banco grabado en ella. Al día siguiente falté a la escuela y fui a First National. El gerente me reconoció, la familia de mamá había tenido cuentas allí por generaciones. Tu madre dijo que vendrías eventualmente, dijo, llevándome a la bóveda. Dentro de la caja había una unidad de almacenamiento USB, varias carpetas con documentos y una carta dirigida a mí en la letra de mamá. Mi querida Emily, comenzaba. Para ahora, Cassandra probablemente ya se ha abierto camino completamente en tu vida, la he conocido desde hace años. Leí toda la carta 2 veces, con las manos temblorosas. Mamá había descubierto la aventura de papá con Cassandra 6 meses antes de recibir su diagnóstico. Había contratado a un investigador privado que documentó todo, recibos de hotel, mensajes de texto, fotos de ellos juntos mientras mamá me recogía de la práctica de fútbol. El informe del investigador era meticuloso, cubría meses, había fotografías de papá y Cassandra, entrando en hoteles en 3 ciudades diferentes, capturas de pantalla de mensajes de texto que me revolvían el estómago. Ella lleva a Emily a casa de su madre este fin de semana, Ben. Puedes imaginar cuando ya no tengamos que escondernos. A veces desearía que simplemente desapareciera. Ese último era de papá, enviado 4 meses antes de que mamá se enfermara. Pasé por las declaraciones de tarjetas de crédito que mostraban cenas en restaurantes que nunca había oído mencionar en noches, que papá decía estar trabajando hasta tarde, recibos de regalos de joyería que jamás llegaron al tocador de mamá, un contrato de arriendo para un apartamento en el centro que no figuraba en nuestros registros familiares. Pero había más. Los archivos contenían registros financieros, que mostraban que papá y Cassandra habían estado transfiriendo sistemáticamente fondos del fideicomiso familiar de mamá, dinero destinado a mí,
Hacía cuentas en el extranjero. Habían estado planeando esto durante años, esperando el momento adecuado. La familia de mamá había fundado una de las firmas de inversión más grandes de la ciudad durante 3 generaciones. Cuando se casó con papá, él era solo un asesor prometedor con ambición. Ella lo trajo a la empresa, lo mentoreó, lo ayudó a llegar a socio. El fideicomiso era el legado de su familia. Y yo debía ser su heredera. Encontré hojas de cálculo detalladas que rastreaban millones desviados a través de empresas ficticias, cuentas falsas de clientes e inversiones manipuladas. El dinero se movía por una docena de países antes de desaparecer en cuentas numeradas. La firma de papá aparecía en cada documento clave, la de Cassandra en la mayoría. La peor parte eran los registros médicos que sugerían que el deterioro repentino de mamá no fue tan inesperado. Resultados de pruebas extraños, recetas inusuales, informes de toxicología que ella había solicitado en privado cuando comenzó a sospechar. Empecé a sentirme mal después de nuestra cena de aniversario, escribió mamá. Al principio solo cansancio, luego cada vez más enferma. Los médicos no podían explicar mi síntoma. Cuando comencé a llevar un registro, noté que solo me sentía así después de las comidas que Thomas preparaba especialmente para mí. Había informes de laboratorio que analizaban muestras de cabello con niveles elevados de metales pesados, consistentes con envenenamiento prolongado, resultados de pruebas en alimentos de nuestro hogar, notas de consultas con 3 especialistas diferentes que todos notaron la progresión inusual de los síntomas. No puedo probar nada, escribió mamá, y para cuando leas esto, ya no importará para mí, pero no podía dejarte desprotegida. La última página de su carta detallaba su plan de contraataque, un segundo fideicomiso secreto que había creado a mi nombre. La casa y el negocio que pensaba que papá controlaba, técnicamente serían míos al cumplir 18 años. Mamá había cambiado su testamento 2 semanas antes de morir, trabajando con abogados que papá no conocía. Me aseguré de que lo que te pertenece siga siendo tuyo, escribí. Los fideicomisarios te contactarán automáticamente en tu cumpleaños número 18, pero si encuentras esta carta antes, puedes comunicarte con ellos usando la información en el sobre adjunto. Estaban listos cuando yo lo estuviera. Me senté en la sala privada del banco durante horas, absorbiendo toda la información. Cuando finalmente salí, ya no era la misma. El duelo y la confusión que me habían definido durante 3 años se habían cristalizado en algo más sólido, algo enfocado. No enfrenté a papá de inmediato, no huí ni llamé a la policía. Hice algo mucho más aterrador, me convertí en la hija perfecta. Durante los 2 años siguientes, representé el papel a la perfección. Sobresalí en la escuela, me uní a los clubes que Cassandra sugería, asistí a cada evento corporativo aunque saliera aturdida, usé la ropa adecuada, dije lo correcto, y jamás dejé que sospecharan lo que sabía. Por las noches, documentaba meticulosamente sus planes actuales. Cada vez que papá mencionaba a un cliente complicado o una estrategia de inversión sofisticada durante la cena, investigaba las empresas implicadas, rastreando el dinero a través del laberinto de entidades falsas. Creé mis propias hojas de cálculo, expandiendo el trabajo que mamá había iniciado. Mi habitación se transformó en mi centro de operaciones. Instalé una caja fuerte oculta detrás de mi estantería donde almacenaba copias de todo. Grabé conversaciones durante cenas familiares, discusiones de negocios que creían que yo no escuchaba. Fotografié documentos que papá dejaba descuidadamente sobre su escritorio, confiado en que su hija de 16 años jamás comprendería su importancia. 6 meses después de haber encontrado la carta de mamá, me sentí lista para contactar a sus fideicomisarios. El sobre contenía 3 tarjetas de presentación, un contador forense, un abogado especializado en delitos financieros y un juez retirado que había sido el mejor amigo del padre de mamá. Nos encontramos en la casa del juez un sábado, mientras supuestamente yo estaba en práctica del equipo de debate. Ya les había contado todo por teléfono, pero ver sus rostros mientras revisaban las pruebas reales fue distinto. El contador cerró los ojos brevemente al comprender la magnitud del fraude. El abogado murmuró una maldición. El juez me observó con una mezcla de tristeza y furia contenida. Tu madre fue una de las mejores personas que he conocido, dijo. ¿Qué quieres hacer, Emily? Llevaba meses considerando mis opciones. Podía exponer todo de inmediato, enviando a papá y a Cassandra a prisión. Podía escapar y esperar a cumplir 18 años para reclamar mi herencia. Podía confrontarlos, provocando un ajuste de cuentas doloroso. En cambio elegí el camino que mamá había trazado, justicia meticulosa y precisa. Quiero aprender todo, les dije, sobre el negocio, sobre finanzas, sobre leyes, sobre cómo dirigir una empresa. Quiero estar lista cuando sea el momento de recuperar lo que es mío. El juez asintió, sin sorpresa alguna. Tu madre dijo que dirías eso. Ella dejó instrucciones para nosotros si elegías este camino. Durante los 18 meses siguientes, viví una doble vida. En casa y en la escuela. Era la hija ejemplar de la que Cassandra se sentía orgullosa en las fiestas. Pero 3 noches por semana,
Me escapaba a supuestas sesiones de estudio y voluntariado que en realidad eran entrenamientos intensivos con mi equipo secreto. El contador forense me enseñó a leer estados financieros, a identificar fraudes y a entender la compleja red de transacciones que sostenía la empresa familiar. El abogado me instruyó en leyes corporativas, contratos y marcos legales específicos que eventualmente me permitirían tomar el control. El juez me presentó a sus contactos en banca, inversión y organismos reguladores, personas que respetaban a mamá y que estaban indignadas por lo que había ocurrido con su firma. Mientras tanto, trabajaba junto a los abogados de mamá en la preparación de todo, el fideicomiso, las evidencias, el plan. Me gradué de la escuela secundaria a los 16 años, un año antes de lo habitual. Papá y Cassandra estaban encantados, su hija prodigio iba a Yale antes de tiempo con una beca completa. Lo que no sabían era que también había estado tomando cursos en línea sobre negocios y finanzas, aprendiendo todo sobre la empresa de papá, sobre las cuentas que creían ocultas. Estamos tan orgullosos de ti, dijo papá en mi pequeña fiesta de graduación, solo familia y algunos de sus amigos cercanos, nadie de mi escuela, nadie que realmente me conociera. Has superado todas nuestras expectativas, agregó Cassandra, con el brazo sobre mi hombro para la fotografía que habían contratado. La Junta de Admisiones Tempranas de Yale ya está entusiasmada por tu futuro en la firma. Sonreí y les agradecí, sabiendo que en menos de 2 años, sería yo quien poseería esa firma. El verano antes de entrar a la universidad, Cassandra anunció que quería adoptarme legalmente. Eres mi hija en todos los sentidos que importan, dijo, tocando mi mejilla durante un almuerzo en su restaurante favorito y demasiado caro. Hagámoslo oficial antes de que vayas a la universidad. Estudié su rostro, buscando cualquier atisbo de emoción genuina. Había cierta tensión en sus ojos, un cálculo en la manera en que miró a papá antes de volver a mirarme. Esto no era sobre amor, era sobre asegurar su lugar. Una hija adoptiva reforzaría su derecho sobre el negocio familiar si algo le ocurría a papá. Sonreí y le abracé, susurrándole que nada me haría más feliz. Deberíamos celebrarlo, dijo papá mientras ya señalaba la cuenta. Tal vez un fin de semana en los Hamptons, podríamos invitar a los Preston, su hijo está en Harvard Law. Eso suena perfecto, respondí, pensando en el archivo que había armado sobre la fallida empresa de software de los Preston y la misteriosa inyección de capital que recibió de una de las corporaciones ficticias de papá el año anterior. Esa noche convoqué una reunión de emergencia con mis fideicomisarios. Nos reunimos en el estudio del juez, repleto de libros. Luego de decirle a papá y a Cassandra que pasaría la noche con una amiga para celebrar la graduación, les conté que querían que firmara documentos de adopción. Necesito saber si eso afecta a nuestro plan. La abogada extendió papeles sobre la mesa de caoba. En realidad esto podría beneficiarnos. El proceso de adopción requiere declaraciones financieras. Obtendremos una imagen actualizada de sus activos y no afecta en nada el fideicomiso de tu madre, que es completamente inviolable. ¿Qué tan cerca estamos?, pregunté. El contador ajustó sus gafas. Hemos documentado el 67% de los fondos desaparecidos. Los hemos rastreado a través de 4 países hasta cuentas que podemos identificar. Es más que suficiente para cargos penales. ¿Y la evidencia sobre la enfermedad de tu madre?, preguntó el juez suavemente. Esa fue la parte más difícil para mí. La posibilidad de que papá no solo hubiese traicionado a mamá, sino que la hubiese envenenado activamente. Los expertos médicos con los que habíamos consultado no podían probar el asesinato con certeza absoluta, pero el patrón era lo suficientemente sospechoso como para justificar una investigación. Eso lo dejaremos de lado por ahora, decidí, una batalla a la vez. Mientras me preparaba para irme, el juez me entregó un pequeño paquete envuelto. Tu madre dejó esto con instrucciones específicas para que te lo entregáramos cuando estuvieras lista para avanzar. Dentro había una pluma vintage marca Emeland que había pertenecido a mi abuelo. Ella usó esta pluma para firmar su primera gran adquisición, explicó el juez. Dijo que quería que la tuvieras cuando estuvieras lista para recuperar lo que te pertenece. Llevé esa pluma conmigo a todas partes desde esa noche, como un talismán, una promesa. 2 semanas después, llegó el Día de la Madre. Cassandra siempre solía hacer una gran producción al respecto, desayunos tipo brunch muy costosos, fotógrafos profesionales para capturar su vínculo de madre e hija, y compartirlo en las redes sociales. Este año, había organizado una celebración en el jardín para 30 de sus amigos más cercanos. El anuncio de la adopción sería el punto central del evento. Pasé la semana anterior preparando cuidadosamente mi obsequio, trabajando hasta altas horas de la noche en mi habitación, recopilando documentos, organizando pruebas, creando la presentación perfecta. No se me escapaba la ironía. Era el regalo más considerado que le había hecho jamás. La mañana del evento amaneció con sol y una temperatura templada, el clima ideal para la celebración meticulosamente planificada por Cassandra. Los encargados del catering llegaron a las 7, seguidos por los floristas,
organizadores de eventos y un pequeño ejército de empleados que transformaron nuestro jardín trasero en un elegante escenario que no se parecía en nada al jardín salvaje que amaba mamá. Encontré a Cassandra en su vestidor, rodeada de atuendos descartados. ¿Qué opinas?, preguntó, sosteniendo dos vestidos color crema casi idénticos. ¿El de Dior o el de Chanel? El de Chanel, respondí, observando cómo inmediatamente desechaba el de Dior, que ya había elegido. Le dije que tenía algo especial para ella, y le entregué una caja elegantemente envuelta con un lazo plateado. Oh, no tenías que hacerlo, dijo sorprendida, y su reacción parecía casi genuina. Ambos sabíamos que yo jamás le había dado un obsequio por el Día de la Madre antes. Quise hacerlo por el anuncio de hoy. Ella dejó la caja a un lado diciendo que la abriría más tarde durante la fiesta, para que fuera más especial. Preferiría que la abrieras ahora, insistí, es algo personal. Algo en mi tono la hizo dudar, observó mi rostro por un momento y luego tomó la caja. Dentro había un libro encuadernado a medida, con una portada decorada en letras doradas. La gratitud de una hija. Oh, Emily, suspiró, claramente esperando una colección de fotografías emotivas y tributos. Sus manos temblaban ligeramente al abrirlo. La primera página mostraba una fotografía de mamá, sonriendo antes de que enfermara. ¿Qué es esto?, preguntó con voz tensa. Sigue leyendo, dije suavemente. Página tras página, el libro contaba la historia que mamá me dejó: recibos de hotel, estados de cuenta bancarios, informes médicos, cada uno cuidadosamente anotado con mi pulcra caligrafía. Observé cómo su rostro se transformaba a medida que avanzaba. La confusión dio paso al asombro, luego a la ira, y después al miedo. Cuando llegó a la sección sobre los fondos fiduciarios malversados, su maquillaje comenzó a correrse por el sudor que le bajaba de la frente. Esto es absurdo, susurró, pero siguió hojeando el libro, incapaz de detenerse. En la sección final, estaban los detalles del fideicomiso reestructurado, los procedimientos legales ya iniciados y la reunión programada para el día siguiente con la División de Delitos Financieros del Buró Federal de Investigaciones. Esas cuentas en el extranjero que tú y papá establecieron, dije con tono casual, sentándome en el borde de su tocador, no son tan imposibles de rastrear como pensabas. ¿Sabías que 17 países han firmado nuevos acuerdos de transparencia bancaria en los últimos 5 años? ¿O que las transferencias electrónicas de dinero dejan marcas de tiempo que pueden cruzarse con los datos de ubicación de tu celular? Su rostro perdió todo el color. Tu padre y tú estarán muy interesados en las condiciones que propongo, finalicé, aún sonriendo cuando sonó el timbre anunciando la llegada de los primeros invitados. Es mucho mejor que la cárcel. Se puso de pie, derramando su mimosa. Eres una desagradecida. Ten cuidado, susurré. Tus invitados están mirando y todavía estoy decidiendo si mostrarles lo que contiene el capítulo 3. Ella bajó la vista hacia el libro, aún abierto en una página que mostraba sus mensajes de texto a papá durante la semana en que mamá estuvo hospitalizada, mensajes en los que se quejaba de que el horario de visitas en el hospital interfería con sus reservas de cena. ¿Qué quieres?, siseó alisando su vestido con manos temblorosas. Vas a bajar y ser la anfitriona de tu fiesta, vas a sonreír, y ser la anfitriona perfecta, y mañana por la mañana, a las 9 en punto, tú y papá se reunirán conmigo en la oficina del juez Henderson, para discutir los términos de su libertad continua. Sus ojos recorrieron la habitación, tal vez buscando una salida, pero no encontraron ninguna. Esto es chantaje. No, la corregí, esto es justicia con un toque de misericordia, si lo mereces. Caminé hacia la puerta. Tienes 30 segundos para arreglarse. La gente está esperando. La fiesta duró 3 extenuantes horas. Cassandra mantuvo su compostura a pesar de sus manos temblorosas y una sonrisa fija que nunca llegó a sus ojos. Yo interpreté a la hija adoradora a la perfección, brindando por su influencia en mi vida, observando cómo se estremecía con cada doble sentido que solo nosotras comprendíamos. Emily ha sido una bendición, dijo Cassandra a la señora Henderson, la esposa del juez. No podría quererla más si fuera de mi propia sangre. Y Cassandra me ha enseñado tanto, añadí, sosteniendo su mirada con firmeza, sobre lealtad, sobre consecuencias. La señora Henderson nos miró a ambas, percibiendo la tensión subyacente, aunque sin poder identificarla. Bueno, claramente son maravillosas la una para la otra. Papá envió un mensaje de texto diciendo que llegaría tarde debido a su juego de golf, tal como era de esperarse. Su regalo lo esperaba en su oficina. Un libro idéntico con documentos adicionales específicos sobre su implicación en el fraude. Los invitados se fueron retirando gradualmente a medida que caía la tarde, elogiando a Cassandra por el hermoso evento y felicitándome a mí por haber sido aceptada en la Universidad de Yale. Me quedé junto a ella en la puerta, recibiendo abrazos de mujeres que olían a perfume costoso e inseguridad, y estrechando manos con hombres que conocieron a mi abuelo pero no recordaban mi nombre. ¿Está todo bien con Cass?, preguntó en voz baja uno de los socios de papá. Parece un poco tensa. Oh, solo está emocional por el tema de la adopción, expliqué. Este día significa mucho para ella. Después de que el último invitado se fue,
Cassandra subió las escaleras y desapareció. La encontré 20 minutos más tarde empacando frenéticamente una maleta. ¿Vas a algún lugar?, pregunté desde la puerta. Se giró con un puñado de joyas apretadas en la mano. No puedes probar nada de esto, es todo circunstancial. El Buró Federal de Investigaciones no piensa lo mismo, ni la Comisión de Bolsa y Valores. Pero siéntete libre de huir, ellos están esperando exactamente eso. Hay un agente estacionado al final de nuestra calle. Ha estado allí durante 3 días. Esto era una táctica de intimidación. Las autoridades aún no estaban involucradas, eso formaba parte de la ventaja en mi estrategia de negociación. Pero Cassandra no lo sabía, se dejó caer sobre la cama, su maleta medio empacada abierta a su lado. ¿Qué pasa ahora? Ahora esperamos a papá, luego hablaremos de los términos. Papá llegó 1 hora más tarde, llamando a Cassandra en cuanto entró. Lo encontré en el vestíbulo, su obsequio en mis manos. ¿Dónde está Cass? ¿Cómo fue la fiesta?, preguntó, aflojándose la corbata. Está arriba, y creo que deberías abrir esto primero. Observé la misma secuencia de emociones cruzar su rostro mientras oseaba la evidencia. A diferencia de Cassandra, él se mantuvo completamente en silencio. Su entrenamiento como abogado se activó incluso ante el impacto. Cuando finalmente levantó la mirada, su expresión era ilegible. ¿De dónde sacaste todo esto? Mamá me lo dejó junto con instrucciones. Algo parecido al dolor cruzó fugazmente su rostro, aunque rápidamente lo suprimió. Emily, sea lo que sea que creas saber, está documentado por triplicado, y almacenado en múltiples ubicaciones seguras, incluyendo evidencia sobre el deterioro de la salud de mamá que sugiere algo más que crímenes financieros. Terminé por él. Su rostro se volvió pálido ante eso. No puedes creer que la envenené. No lo sé. La evidencia es inconclusa, pero lo suficientemente fuerte como para justificar una investigación si decido impulsarla. Cerró el libro con cuidado, como si pudiera explotar. ¿Qué quieres? Lo mismo que le dije a tu esposa. A las 9 de la mañana de mañana en la oficina del juez Henderson, discutiremos cómo puedes evitar la cárcel. Esa noche, después de que los invitados se marcharan, encontré a Cassandra sentada sola en la oscuridad del viejo jardín de mamá, rodeada de los fríos muebles blancos que había elegido para reemplazar las flores silvestres. ¿Por qué ahora?, preguntó sin mirarme. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Me senté a su lado, alisando mi vestido. Mamá me enseñó paciencia, necesitaba entender todo primero. ¿Qué quieres? Había ensayado este momento durante 2 años, imaginando satisfacción, tal vez incluso alegría. En cambio, al mirar a esta mujer que ayudó a destruir a mi madre, me sentí vacía. Papá transfiere el control de la empresa a mí mediante el mecanismo original del fideicomiso. Ustedes dos renuncian públicamente, pero continúan como consultores bajo mi supervisión. El dinero que desviaron regresa al fideicomiso. A cambio, no presento cargos criminales. Ella soltó una risa amarga. Tienes 16 años, no puedes dirigir una empresa. Casi tengo 17, con un equipo de fideicomisarios de mamá que han estado esperando este día. He estado entrenándome para esto la mitad de mi vida. Los pasos pesados de papá se escuchaban acercándose por el patio. Los dedos de Cassandra se aferraron a los reposabrazos. Él nunca aceptará. Me mantuve erguida, ajustando el collar que mamá me dejó. Ya lo hizo. Revisa tu teléfono. Mientras hablábamos, papá había encontrado su propia copia de mi regalo del Día de la Madre. Su mensaje a Cassandra contenía solo 3 palabras. Ella sabe todo. Papá se unió a nosotras en el patio, su rostro iluminado por la tenue luz del atardecer. No tenías que hacerlo de esta forma, dijo con voz apagada. Podrías haber venido a mí directamente, como hizo mamá. Pregunté cuando ella te confrontó por la aventura hace 4 años, o cuando cuestionó los desembolsos del fideicomiso. ¿Cómo salieron esas conversaciones directas? No tuvo respuesta para eso. La empresa no son solo números en una hoja de cálculo, intentó argumentar. Son relaciones, confianza del cliente. Si nos obligas a salir, el daño podría ser irreparable. Lo interrumpí. El equipo original de mamá está listo para intervenir. La mayoría de ellos nunca confiaron en ti. Solo se mantuvieron por lealtad a su memoria. Cassandra lo miró con desprecio. Dijiste que todos eran leales a ti, que habías asegurado su apoyo. Él mintió, le dije. Así como mintió sobre el acuerdo prenupcial que firmaste, ese que incluye la cláusula de infidelidad que te deja sin nada si te divorcias. Ella giró la cabeza hacia él. ¿Qué acuerdo prenupcial? El que tengo una copia, respondí, junto con evidencia de tu aventura continua con Ryan Donahue, del departamento legal. ¿De verdad creíste que esos cargos de hotel no aparecerían en las auditorías de gastos? El color se desvaneció de su rostro. Papá parecía confundido, luego furioso al comprender. Me dijiste que eso había terminado, gruñó. Lo está, insistió ella, pero sus ojos evitaron los de él. Emily te está manipulando. En realidad, esa es tu especialidad, dije poniéndome de pie. Yo prefiero los enfoques directos. A las 9 de la mañana, no llegues tarde y no intentes salir de la ciudad. Tengo gente vigilando la casa.
Los dejé en el patio, susurros enojados siguieron mis pasos hacia el interior. En mi habitación, llamé al juez Henderson para confirmar nuestra reunión, y luego envié por correo el expediente completo a mis fideicomisarios, con instrucciones de liberarlo a las autoridades si no me comunicaba antes del mediodía del día siguiente. El sueño no llegó con facilidad esa noche, me quedé despierta escuchando sus discusiones apagadas a través del pasillo, el sonido ocasional de algo rompiéndose, una puerta cerrándose. Alrededor de las 3 de la mañana, escuché un coche arrancar y alejarse. Al amanecer, la casa estaba en silencio. Me vestí cuidadosamente para la reunión, un traje conservador, que mamá me compró para mi primera competencia académica, sus aretes de perlas, maquillaje mínimo, profesional, seria, mayor que mi edad. Al bajar, encontré a papá solo en la cocina, mirando el interior de una taza de café, aún con la ropa del día anterior. ¿Dónde está Cassandra?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Se fue, dijo sin expresión. Tomó sus joyas y su coche, dejó su teléfono para no poder ser rastreada. Anticipé esta contingencia. Eso complica las cosas, pero no cambia nada. Ella no es la principal interesada de todos modos. Levantó la mirada, sus ojos rojos y hundidos. ¿Te pareces a ella?, dijo de repente. A tu madre, cuando luchaba por algo. La comparación me conmovió y dolió al mismo tiempo. Deberíamos irnos, el juez no tolera la impuntualidad. La reunión fue breve, pero exhaustiva. Papá, despojado de su habitual seguridad, firmó cada documento que se le presentó. Poder notarial, transferencia de derechos de voto, carta de renuncia. El juez Henderson lo vio en cada paso, su voz neutral, pero sus ojos fríos. ¿Entiendes que estos términos están condicionados a tu cooperación con el equipo de recuperación financiera? Cualquier intento de ocultar activos u obstruir el proceso activará las denuncias penales que hemos preparado. Papá asintió mecánicamente, y el anuncio de la empresa seguirá el guión proporcionado, citando la planificación de sucesión familiar y un deseo de honrar el legado de Catherine como razones para la transición. Otro asentimiento, firma aquí y aquí, inicializa estas páginas. Cuando terminó, el juez Henderson deslizó un documento final por la mesa. Esto estipula que no podrás contactar a Emily directamente, excepto a través de canales aprobados, hasta que cumpla 18 años. Toda comunicación pasará por mi oficina o por los fideicomisarios. La cabeza de papá se levantó. ¿Qué? Esa es mi hija, no puedes firmarlo, lo dije en voz baja, o libero la evidencia médica. Su mano tembló mientras firmaba el papel. Cuando dejó caer el bolígrafo, el Mont Blanc de mamá que había traído específicamente para este propósito, sus hombros se hundieron con una rendición que lo hizo parecer repentinamente viejo. ¿Puedo al menos explicar?, preguntó, su voz apenas audible. He leído todas tus explicaciones, respondí. En tus correos electrónicos a Cassandra, en los memorandos justificando las transferencias, en la declaración que preparaste para la Junta el año pasado evaluándome como una posible figura decorativa futura con autoridad real limitada. Creo que entiendo perfectamente. El juez Henderson terminó la reunión, informando a papá que un coche lo esperaba para llevarlo a un hotel. Se le permitiría regresar a la casa la próxima semana para recoger pertenencias personales bajo supervisión. Cuando papá se levantó para irse, se detuvo junto a mi silla. Tu madre estaría orgullosa, dijo, y no pude decidir si lo decía como un cumplido o como una acusación. Lo sé, respondí simplemente. 2 meses después, me senté en la cabecera de la mesa de conferencias en lo que había sido la oficina de papá. La transición de la empresa se había anunciado como un plan de sucesión familiar, celebrado con comunicados de prensa sobre la directora ejecutiva más joven de la industria. Papá permaneció como figura decorativa, controlado por contratos blindados que monitoreaban cada uno de sus movimientos financieros. Había conservado la casa, su estatus social y evitado la prisión. A cambio, yo recibí lo que me correspondía legítimamente, además de su completa sumisión a revisiones trimestrales donde examinaba cada aspecto de su vida profesional. Los fideicomisarios formaron mi equipo ejecutivo, guiándome a través de las incontables decisiones necesarias para estabilizar la empresa tras años de manipulación de papá. Postergué Yale por 1 año, enfocándome en cambio en una educación práctica de negocios dentro de la firma. Cassandra resurgió en Miami 3 semanas después de huir. El Buró Federal de Investigaciones la detuvo intentando acceder a una de las cuentas en el extranjero que habíamos marcado. Pasó 2 noches en la cárcel antes de que los abogados de papá negociaran su liberación a cambio de su plena cooperación. Regresó a Connecticut, bajo estricta supervisión, viviendo en un condominio de la empresa y trabajando como enlace con clientes, con autoridad severamente limitada. El acuerdo prenupcial que mencioné resultó profético. Papá solicitó el divorcio, citando abandono e infidelidad, dejándola solo con lo que el acuerdo de separación que habíamos elaborado permitía. Ella lo impugnó inicialmente, amenazando con exponer el fraude de la empresa, hasta que mis abogados le recordaron que ella sería el primer objetivo de cualquier investigación. No era justicia para mamá, nada podría serlo. Pero era el comienzo de algo que ella había deseado para mí,
control sobre mi propio futuro, protección del legado que había construido, y responsabilidad para quienes la traicionaron. La búsqueda de pruebas definitivas sobre la enfermedad de mamá continuó. Contraté especialistas para reexaminar muestras de tejido, que el hospital había preservado. Ordené nuevas pruebas sobre artículos de su tocador, que había mantenido intactos. Entrevisté al personal médico que la trató. Los resultados seguían siendo frustrantemente inconclusos, patrones sospechosos, pero sin pruebas contundentes. Papá mantuvo su inocencia en ese aspecto, incluso en reuniones privadas con sus abogados, donde admitió todo lo demás. El cáncer era real, insistió. Nunca toqué su medicación, nunca alteré su comida. Quería que se fuera, sí, soy culpable de desear su muerte, pero no de hacer que sucediera. No sabía si creerle. Parte de mí necesitaba que él fuera culpable de todo, un completo monstruo cuya destrucción pudiera perseguir sin reservas. Otra parte deseaba desesperadamente que esa línea nunca hubiera sido cruzada, preservando algún pequeño fragmento del padre que una vez amé. La empresa floreció bajo una nueva dirección. Desenredamos los complicados esquemas de papá, recuperamos la mayoría de los fondos desviados, reconstruimos relaciones con clientes dañadas por sus atajos. Trabajé jornadas de 16 horas, durmiendo más seguido en el sofá de la oficina que en mi propia cama. El hogar, la casa, ya no se sentía como tal. La vendí 6 meses después de tomar el control, mudándome a un apartamento en el centro, a poca distancia de la oficina. Papá se mudó a una casa más pequeña en los suburbios, despojado de sus membresías en clubes de campo y de la mayoría de su círculo social. Cuando el comunicado de la empresa, cuidadosamente redactado pero transparente, dejó en claro que había sido obligado a salir, la semana pasada visité la tumba de mamá por primera vez desde que leí su carta. Hice lo que pediste, le dije, colocando flores silvestres contra la piedra. La empresa está a salvo, tu legado está protegido. Ojalá pudieras verlo. Al darme la vuelta para irme, noté una figura familiar observando desde la distancia, Cassandra, sosteniendo un pequeño ramo de flores. Nuestros ojos se encontraron a través del cementerio. No se acercó, pero asintió una vez antes de alejarse. Algunas lecciones tardan años en enseñarse, algunos regalos siguen dando mucho después de ser abiertos. Desde entonces, cada día de la madre le envió a Cassandra lo mismo, una sola fotografía de mamá sonriendo en su jardín con una nota que dice, pensando en ti hoy. Ella nunca responde, pero sé que entiende. Es el único idioma que nos queda.